buenas tardes. Estamos ya aquí en la ciudad de Tarma y pues una bendición estar en este lugar. Eh, pues no desaprovechar la oportunidad, sino de poder compartirles un mensaje de la palabra de Dios. Siempre el lugar donde vamos ganamos experiencia, ganamos lo que Dios realmente hace con nosotros mediante su obra en distintos lugares donde vamos. Su favor, su misericordia, su consejo es constante con cada uno de nosotros. Y hoy quiero compartirles un tema, no sé si me logran escuchar ahí, por favor, si todavía no escuchan pueden decirles sube el volumen. Así que les subimos el volumen de la voz. ¿Sí? Vamos a esperar que se conecten algunos hermanos más para poderles impartir un pequeño mensaje acerca para los jóvenes. ¿Sí? El tema de hoy que vamos a tocar es ser ejemplo o ser un joven ejemplar. ¿Sí? Así que hoy quiero compartirles a ustedes de este mensaje de cómo debemos ser como jóvenes dentro del ministerio. ¿Qué es lo que nosotros debemos de realizar como jóvenes? ¿Qué cosas debemos priorizar como jóvenes? ¿Qué cosas debemos quizás obviar también como jóvenes? Entonces vamos a poder entender aquí lo que el apóstol Pablo le encomienda a Timoteo. Vamos a entender algunos principios, lo que nos dice el libro de Timoteo, el apóstol Pablo escribiendo en las cartas a Timoteo, ¿no? Yo sé que como jóvenes a veces nos es un poco complicado tomar un liderazgo, tal vez nos sentimos un poco presionados o incompetentes, pero mira lo que el apóstol Pablo encargó a Timoteo. Y ya viendo que se están conectando, vamos a dar por inicio esta lección, es ser joven ejemplar. Les voy a citar a una cita bíblica en Primera de Timoteo, capítulo 4, ¿sí? Primera de Timoteo, capítulo 4, versículos 12. Así que si usted tiene una Biblia, corre rápido a Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 12. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 12. Usted va a encontrar allí el cita, lo que vamos a tocar el tema de hoy. Primera de Timoteo 4, 12. ¿Sí? Y dice la cita bíblica, dice de esta manera: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes. Mira lo que dice: en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Es un mensaje donde el apóstol Pablo le encomienda rigurosamente a Timoteo, un joven discípulo, seguidor del apóstol Pablo. Le da una responsabilidad a una de las iglesias más grandes en aquel tiempo y se le encarga, ¿no? Y dice: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo a los creyentes. Sé ejemplo a los creyentes. Entonces este es el reto del joven Pablo, del joven al que el apóstol Pablo le desafía diciéndole a Timoteo, ¿no? Muéstrale a los creyentes la forma sincera y adecuada de vivir el cristianismo. No intimides a los demás, no hagas lo que todos hacen, ni vivas como todos vivan. Preséntate tú ante ellos como un ejemplo a seguir, con una conducta intachable, digna de un hijo de Dios. Timoteo, tu vida debe ser un ejemplo, dice el apóstol Pablo, modelo para todos los creyentes que deben imitar a seguirte. Que nadie te menosprecie simplemente porque tú eres joven.
es un desafío que le hace el apóstol Pablo a Timoteo, diciendo que ninguno tome en poco tu juventud, sino sé ejemplo. Muéstrales la capacidad que tú tienes, muéstrale la verdadera personalidad, que siendo joven no es imposible tomar un liderazgo, que Dios también usa a los jóvenes. Muéstrale de tu conducta, de tu manera de ser, de tu manera de tu manera de actuar, de tu manera de comportarte. Muestra tu fe, que para que el ser joven también se puede tomar un cierto liderazgo. Esto es lo que le encomienda el apóstol Pablo a Timoteo. Número 1 le dice: ninguno tenga en poco tu juventud. ¿Cuántos de los jóvenes se ha preguntado usted que a veces se sienten intimidados por ser joven? Cuando alguien quizá le dice: oye, tú eres joven, no tienes las capacidades para que tú puedas tomar un liderazgo. Le dicen: no, tienes que ser casado para tomar un liderazgo. Los solteros no pueden tomar. Y hay unas ciertas palabras religiosas que literalmente han estado castrando la mentalidad de liderazgo a los jóvenes, lo han estado limitando, lo han estado paralizando los sueños de los jóvenes. Entonces el apóstol Pablo le encomienda al joven Timoteo: desafíalos, muéstralos que tú, tu manera de vivir, tu forma sincera de llevar al evangelio, se puede hacer. Entonces, ninguno tenga en poco tu juventud. Pablo tiene la arriesgada idea de poner al frente de una iglesia como líder a un joven llamado Timoteo. Esto para muchos no era bien visto, era una locura que el apóstol Pablo estaba haciendo, porque poner a un joven como líder de una iglesia grande, para muchos de los creyentes de aquellos tiempos era pues algo ilógico, porque Pablo no era también uno de los tipos que se lo sabía mucho la Biblia, sino que había otros muchos sabedores de la Biblia. Entonces, esta determinación de Pablo fue más que una locura para aquellos tiempos, para todos los jóvenes. Y pues fue un insulto, porque se debe de entender que Timoteo no era uno de los que quizás, como muchos de los jóvenes, se lo saben la Biblia de Génesis a Apocalipsis y de Apocalipsis a Génesis, sino pero era algo especial que Timoteo tenía en aquel tiempo. Con toda seguridad había pues en aquellos muchos conocedores de la palabra, eruditos, muchos hombres que hayan estudiado, capacitados en mayor conocimiento bíblico, pero Timoteo tenía algo en especial. En aquel tiempo, más que conocimiento, Timoteo tenía amor, tenía esa pasión por la iglesia, tenía esa pasión por llevar el mensaje de salvación, tenía esa pasión de dar, de conocer las buenas nuevas, llevar a las almas hacia el reino de los cielos. Timoteo era un fiel discípulo del apóstol Pablo. Era claro que había mucha inconformidad por el cargo que Pablo le estaba dando a Timoteo, y mucha la gente decía que quizás estaban inconformes, no estaban de acuerdo, porque le había asignado a Timoteo un joven muchacho, y es por esa razón que el apóstol Pablo le encomienda, le da el desafío de decir que ninguno tome en poco tu juventud. Yo sé que cuando Pablo le había encomendado a Timoteo aquella responsabilidad, muchos empezaban a murmurar, muchos empezaron a cuestionar, como también lo hacen en tu iglesia, en otras iglesias, que cuando a un joven le determina un cierto liderazgo, lo primero que hacen es cuestionar. Lo primero que empiezan es: ¿cómo va a hacer él eso? Mira su testimonio, mira cómo es esto, de dónde ha salido, es nuevo, recién está comenzando, ¿a poco tiene un año o tal vez meses? Pero le estamos dando cierto liderazgo, señores. Pero lo que Pablo había visto en Timoteo era que tenía ese amor por las almas, esa pasión por la iglesia, esa pasión de anunciar las buenas nuevas del reino de los cielos, sin importar, quizás con lo poco conocimiento que tenía, pues lo daba con pasión, como muchos de ustedes que están viéndonos a través de las redes sociales, también están con la misma pasión viendo acerca del reino de los cielos. Y el apóstol Pablo le dice, ¿no?
No permitas que nadie te considere insignificante, sino al contrario, demuéstrale tu conducta. ¿Por qué fue que te elegí? Y es lo mismo que te dice Dios a ti. Que ninguno, señorita joven que tú estás viendo, que ninguno tome en poco tu juventud, sino muéstraselo a la gente, muéstraselo a la sociedad, que por qué te eligió Dios desde joven para que tú le sirves. ¿Por qué Dios te eligió a ti, especialmente cuando había muchos profesionales, muchos capacitados, muchos doctos en la palabra, muchos que saben quizás hablar de una manera muy culta, muy educada, pero a ti, que quizás no terminaste la secundaria, que quizás no tienes una carrera profesional, que quizás recién estás cursando, estás en el proceso, pero Dios a ti te ha dado la capacidad para tomar un cierto liderazgo. El número 2 que el apóstol Pablo le da a Timoteo es el desafío. Hoy, y ese es el desafío de demostrar de que Dios verdaderamente había elegido a Timoteo. Y hoy día también Dios está llamando, Dios está buscando a jóvenes que están dispuestos a pagar el precio y llevar delante su obra. Jóvenes en quien Él pueda confiar completamente, jóvenes que lo den todo, jóvenes que no tengan motivos egoístas y tampoco intereses personales, que no limiten a Dios, sino jóvenes que den de lo mejor de sí y amen a Dios sobre todas las cosas, que tengan el interés por medio de los perdidos, que cumplan con sus responsabilidades en la iglesia, jóvenes que tienen hambre y sed de ir por las almas que se están perdiendo, jóvenes que están dispuestos a dejar ciertas cosas, prioridades, para cumplir el plan divino del Señor. Claro que sí, eso está por encima de que cada uno tiene que cumplir sus sueños. ¿Bien? El número 3 que el apóstol Pablo le dice a Timoteo, o lo que nosotros podemos rescatar, es ser ejemplo en la palabra. Y una de las cosas que nosotros tenemos que tener bien en claro como cristianos es ser ejemplo en la palabra. No podemos hablar algo que no lo hemos vivido, sino algo que tenemos que ser convencidos de lo que nosotros vamos a hablar. Dice, la palabra de Dios nos muestra siempre que tiene que ver la mejor manera de hablar. Nunca debemos hablar inapropiadamente. Nuestra palabra tiene que ser con sazón. Nuestra palabra tiene que ser con sentido. Nuestra palabra tiene que tener un propósito. No se trata de hablar por hablar, sino cada palabra que nosotros podemos... ¿Sí? Entonces hay que ser buenos en la palabra. Hay que trazar bien la palabra del Señor. Dice la Biblia, pues, que de vuestro interior correrá ríos como ríos de agua viva. Entonces la palabra tiene que fluir de nosotros. Nuestra boca tiene que ser para bendecir. No podemos usar nuestros labios para dar agua dulce, literalmente, como también agua salada. No podemos hacer eso, sino que toda palabra tiene que ser de bendición. Tenemos que quitar de nuestros labios el chisme, las murmuraciones, las intrigas, las blasfemias, las bromas de mal gusto, apodos, mentiras, griterías, iras, calumnias, y etcétera. Muchas cosas tenemos que quitar de nuestros labios. De nuestra boca tiene que ser palabras de bendición. Todo lo malo que podremos enfrentar, tenemos que saber refrenar nuestra lengua para poder dar el fruto del buen árbol. Y dicen las escrituras, a cada árbol se le conoce por su fruto. Entonces, cuando nosotros podamos usar quizás la misma labia para bendecir y para maldecir, para criticar y para predicar, para chismear y para anunciar las buenas nuevas, estamos haciendo como vertir agua dulce y agua salada. Y eso... Y dice la Biblia que toda palabra ociosa daremos cuenta en el día de juicio. Nuestras palabras solo tienen que ser necesarias para edificación de la iglesia y para la edificación de cada persona. Número 4 nos dice, rescatamos acá, que le dice, sé ejemplo en conducta. La conducta hace referencia al estilo de vida, que cómo nos comportamos,
cómo somos en medio del trabajo, cómo somos en el medio del estudio, cómo nuestra manera de vivir en nuestra sociedad, y todo tenemos que tener de una buena conducta. El número 5 es ser ejemplo en el amor. Nosotros podemos saber mucho. Usted podría saber mucha palabra, podría tener todo, pero si no tiene amor, dice la Biblia, así habla, así profetiza, así hace milagros, así habla lenguas, pero si usted no tiene amor, todo eso no vale, porque el primer mandamiento es el amor. Se puede hacer muchas cosas, pero sin tener amor, señores, de nada sirve. Todo lo que hacemos, si no hay amor, de nada sirve. El amor es considerado como el fruto del Espíritu Santo, como uno de los frutos, como el primer fruto del Espíritu Santo, y también como el don, el más grande. El amor no hace mal al prójimo, no busca lo suyo y lo propio, no es egoísta, no se envanece, todo lo da, todo lo sufre, todo lo perdona y no guarda rencor. El perfecto amor, dice las Escrituras, echa fuera el temor. Las muchas aguas no podrán apagar el amor es original, el te quiero no es real. Así que el amor verdadero es Cristo. Y cuando tú hayas encontrado el amor verdadero, pues no va a haber necesidad de hacer algún mal a alguien, sino va a haber una convicción, una misericordia, un favor, un deseo de levantar al caído, de restaurar al herido, de animar al desanimado, de caminar juntos con los que están fatigados y darles de beber agua de bendición. Número 6, ser ejemplo en el espíritu. Esta es la energía de lo que nosotros, del fervor, un espíritu fervor, un espíritu de entusiasmo, un espíritu de deseo, un espíritu de pasión. Como todos los creyentes tenemos un espíritu, y ese espíritu es donde tenemos comunión con Dios y hay que emplearlos. El espíritu que nosotros tenemos es el único que se conecta con el espíritu de Dios, y nosotros tenemos que conectarlo con la pasión, con la dedicación, con el fervor para anunciar las buenas nuevas. Dios hay que emplearlo, nuestro espíritu, liberando nuestro espíritu, ejercitando nuestro espíritu y fortaleciendo nuestro espíritu. Efesios 3:16. Así que tenemos que fortalecer nuestro espíritu, tenemos que ejercitar nuestro espíritu. Número 7, ser ejemplo en fe. La fe no solo es una forma de creer en Dios, no solamente decir yo creo en Dios, yo sé que Él viene, salvó, murió por mí y ahora soy salvo gracias a Él. Y acepté a Cristo y ahora soy un creyente. No, sino es una forma de crear algo a través del poder de Dios. Esto es una fe creativa, una fe que provoca y libera el poder de Dios. De hecho, no se trata de tener fe para solo creer en Dios, puesto que en cierto de los creyentes tienen esta fe y es equivalente a aceptar que existe un Dios. Usted no me puede decir que yo tengo fe si solamente acepta que Dios existe, ¿no? Entonces hay que ser una fe creativa, hay que creerle verdaderamente a Dios. Y la fe va más allá de solo creer en la existencia de Dios. No solamente con decir que Dios existe es que yo tengo fe y creo en Dios, sino la fe en Cristo va más allá de la existencia de Dios. Sino nosotros con nuestra fe debemos de provocar, crear, diseñar, construir y realizar. Esto es lo que dice Santiago, llama una fe con obras, que quiere decir una fe en realización, una fe en acción, una fe en actividad activa. Es por eso que la fe conquista, se alcanza, se logra, se crea y se edifica. Entonces no podemos hablar de fe si no creamos, si no activamos, si no conquistamos, si no realizamos, si no obramos, tampoco no podemos hablar de fe. La Biblia dice la obra sin fe o la fe sin obra es muerta.
Entonces, para tener fe hay que obrar en el Señor. Número 8, por último, ser ejemplo en pureza, libre de contaminación. Esta es una virtud de mucho valor significativo para todos los jóvenes, porque habla de un corazón limpio, de intención, de motivación sincera, de un cristiano transparente, libre de maldad, libre de prejuicios, libre de malicia. Usted se da cuenta que cuando hay jóvenes que dicen, oye, no, eso es pecado, ay, no, pero yo ya soy santo y me mantengo en mi santidad, yo no puedo juntarme con eso. Es un corazón quizá malicioso. No, no tiene que ver eso, sino tiene que ver un corazón libre, un corazón sincero, motivado sin importar quién es el que está allá, con esa sinceridad de llevarle el mensaje de Dios, de llevarle ese mensaje de salvación. Tenemos que tener motivaciones sinceras de un cristiano transparente. No solamente aparentar, sino ser transparente en todo lugar. Libre de maldad, no ser maliciosos, no tener un espíritu rencoroso, no tener un espíritu de malicia, no tener un espíritu, ay, a él sí, a mí no, un espíritu de egoísmo. Dar libertad, libre de maldad, ¿no? Usted como cristiano no puede criticar a alguien. Usted como hijo de Dios no puede criticar a un cristiano que quizás ha cometido errores, porque todos estamos en la carrera y en algún momento vamos a caer, en algún momento vamos a tropezar, en algún momento vamos a flaquear, pero eso no les da la libertad a usted, mi hermano, a que puede levantarse de la silla y empezar a marcar y empezar a criticar. Cuando usted hace eso, está llegando a un espíritu de maldad. Usted está maldiciendo a su hermano, cuando la responsabilidad nuestra es de ir y levantarlo y caminar, porque somos un cuerpo de Cristo. No puedes ir contra tu propio cuerpo. Recuerda que Cristo es la cabeza y nosotros somos el miembro del cuerpo. No puedes estar golpeando a tu propio cuerpo. Usted se imagina, agarra una vara y empieza a golpearse la mano, de tal manera, ¿cuál va a ser el resultado? Que se va a herir, se va a lastimar, va a sentir el dolor. Y es de la misma manera cuando nosotros, como creyentes, empezamos a juzgar a alguien, empezamos a cuestionar, empezamos a criticar a alguien, estamos atacando a nuestro propio cuerpo. Y no debemos ser así, sino que tenemos que tener libre de perjuicios. Ay, no, con ellos no. O sea, hay unos cristianos perjuiciosos. No tenemos que tener, nosotros sabemos que Cristo murió por nosotros, resucitó, juntamente con Él resucitamos, y no tenemos que tener perjuicios de nada. Y todas las cosas tenemos que usarlo para el bien del reino de los cielos, libre de malicia. Ay, lo ve a alguien, hoy seguro ya, o lo ve prosperando, esto seguro está prosperando con lo mismo de la iglesia. ¿Y por qué no? Seguro está haciendo algo indebido. ¿Por qué no viene? Seguro ya está en el mundial, por eso que no viene, este obra de la carne, se ocupa solo. Señores, tenemos que estar libres de malicia. No contamina su mente, no contamina su espíritu. Sea un cristiano libre. Si eres un joven creyente, sigue el ejemplo de Timoteo. Ponte como ejemplo tú mismo en tu iglesia, en tu casa, en tu vecindario, en tu familia y en todo lugar donde tú vayas. Y eso ha sido todo por hoy, así que les animo, Dios lo bendiga. Hoy es un sábado, yo sé que hay mucho servicio en sus iglesias, no falte, corra a su iglesia, congréguese, no permitas que Satanás te robe la bendición en esta tarde, sino que hay una promesa de Dios que ha venido preparado especialmente para ti. ¿Sí? Queremos enviar gracias por estar en sintonía. Así que también vamos a estar transmitiendo quizás en algunas horas, Dios mediante, o si no, ya estaremos transmitiendo en la noche o el día de mañana. Así que muchas bendiciones, sus oraciones. Estamos en la ciudad de Tarma, junto al Ministerio a Cielos Abiertos, también 597. Estamos aquí, también está el Ministerio Lluvia de Bendición y muchos ministros más, muchos siervos de Dios más. Yo sé que esta noche va a ser una noche poderosa. Pues invitarles también a mis hermanos de altar de adoración que no se pierdan. Mañana es la fiesta de los 4 meses. Ya a partir de las 4 de la tarde van a estar reuniéndose en Jicamarca. Así que Dios lo bendiga a todos mis hermanos. Yo me despido. Sus oraciones para este servidor. Muchas bendiciones. Gracias. Amén.